Muy buenas noches, usted que nos está viendo en casa y ustedes que están acá con nosotros. Hoy continuamos el estudio bíblico, numerología bíblica, el estudio de los números, su interpretación, relevancia y por supuesto el significado que tienen en la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el número 4 y el número 5, si así lo permite el Señor. Muy bien, número 1, recordamos, representa Dios, la unidad, lo indivisible, el primero, el único. Brevemente, número 2, representa muchas cosas, ¿recuerdan? Representa una segunda oportunidad, representa un nuevo tiempo, representa el cielo y la tierra, representa el acuerdo entre lo natural y lo espiritual, representa el cielo, representa la tierra, diferentes cosas que es el 2. Habíamos hablado también que era una segunda oportunidad, un nuevo tiempo, y que muchas veces, la mayoría de oportunidades que las personas en la Biblia pasaban por una circunstancia, muchas veces, para no decir siempre, está reflejado que la segunda vez es la que Dios toma eso, ¿verdad? Porque recuerdan aquel pasaje donde, por ejemplo, en la palabra una persona le dijo, no quiero ir a trabajar, pero siempre fue. Entonces, esa es una forma de representar el 2. Hablamos del número 3 también. ¿Recuerdan qué representaba el 3? Dijimos que el 3 representaba la Trinidad, no la Santísima Trinidad, no es eso, sino la Trinidad de Dios, las tres personas que Él representa o que Él es. ¿Alguien se acuerda qué otra cosa representaba? El 3, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Representaba una serie de cosas que estuvimos viendo, ¿verdad? Representaba los 3 estados del hombre, ¿recuerdan? Representaba también los 3 estados del tiempo o de la era de medir los tiempos, pasado, presente, futuro. Muchas otras cosas que estudiamos en el número 3. Hoy vamos a estudiar el número 4. ¿Lo ve por allá? Número 4. Diga conmigo, número 4. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Muy bien, dice por acá, el número 4 se encuentra 305 veces, para esos que les gusta tomar nota, 305 veces en las Escrituras. El número 4. Muy bien. Ahora, escuche bien. El número 3, que ya lo estudiamos, representa la perfección divina. ¿Verdad? Recuerda que estudiamos eso, la perfección divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el número 4 marca aquello que continúa después de esta anotación que tenemos acá. Si la perfección divina es el 3, el que sigue es el 4, corresponde a la revelación de Dios en toda su creación. El número 4 representa la creación, la creatividad. Cuando usted se pregunte, ¿por qué Dios es tan bonito y hizo cosas tan lindas? Hizo flores, hizo árboles, hizo plantas, animales, paisajes, ríos, mares, volcanes, montañas. Es porque el Espíritu Santo de Dios es creativo, ¿sí? Cuando usted lee la palabra, ahora vamos a pasar a las citas, usted puede leer que en el día 4 el Señor empezó a crear muchas cosas. El día 4 el Señor fue creativo. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo de Dios sigue siendo creativo. Hasta el día de hoy la ciencia no ha podido, digámoslo, identificar todas las plantas que existen. Hasta el día de hoy hay todavía en algunos lugares remotos animales que aún no han podido catalogar, identificar algunos científicos. Hasta el día de hoy el Espíritu Santo de Dios sigue creando nuevas formas de bendecirle a usted y a mí. Al día de hoy, así como avanza la tecnología, así como avanza la maldad, también la bondad de Dios, la misericordia de Dios y lo creativo de Dios no se ha agotado. Entonces, es muy importante comprender que lo que consecuentemente produce después de la perfección de Dios, después de ese acuerdo, después de esa perfección divina, es que entonces llega a nosotros la revelación. Y la revelación de Dios es aquello que nos permite ver lo que estaba oculto. ¿Alguna vez usted se ha puesto a tener una idea en su mente, pero no se la ha contado a nadie? Usted dice, yo tengo un plan en mi cabeza, tengo una idea en mi mente,
tengo una estrategia en mi corazón y usted todavía no se la ha dicho a nadie. Y ese momento en el que usted le cuenta a alguien, le dice a su esposo, a su esposa, a su mamá, a los pastores, a alguien, usted le dice, vieras que tengo esta idea, en ese momento usted está revelando algo que está en su corazón. Eso está asociado al número 4. Es la razón por la cual la revelación escrita comienza con las palabras, en el principio creó Dios. La creación es, por tanto, el siguiente ítem o lo que continúa y que tiene que ver asociado al número 4, porque siempre hace referencia a lo que es creado. ¿Recuerdan cuando vimos los atributos de Dios? ¿Recuerdan que hablamos de que Dios tenía 3 atributos? ¿Recuerdan? Y hablamos de que Dios era omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nadie, absolutamente ninguna criatura, ser, ni mitología inventada por el hombre, ni Dios inventado por el hombre, tiene esos atributos, solo Dios. Y eso representa su perfección. Pero ese ser perfecto, también habíamos anotado cuando estudiamos el número 1, que Él era el ser increado. Nadie creó a Dios. Nadie puede haber creado a Dios porque entonces habría alguien antes de Dios. Y todo es después de Dios, creado por Él, en Él y para Él, para su gloria. Amén. El número 4 también es el número de todas las cosas que tienen un comienzo. Recuerda que habíamos hablado de que el 1 siempre estaba obviamente asociado a un inicio, pero el número 4 tiene siempre un comienzo de las cosas que son hechas, de las cosas materiales y aún de la cuarta materia. La ciencia nos habla, por ejemplo, de que existen 3 dimensiones: espacio, tiempo, distancias, medidas. Sin embargo, en Dios nosotros comprendemos que existe una cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual, que es una dimensión que inclusive las tinieblas, a través del esoterismo, a través de la brujería, a través de la adivinación, muchos dicen que entran al mundo espiritual. Y es correcto, ellos entran a un mundo espiritual, porque es una visión o una perspectiva que nos aleja de los 3 parámetros principales que a nosotros nos rigen en esta tierra. Esa cuarta medida o ese cuarto lugar, esa cuarta dimensión corresponde a lo divino, a lo celestial, a lo espiritual. Y eso es algo que para nosotros tiene que tener una relevancia importante. Porque si bien, repito, hablamos siempre de que lo perfecto está en Dios y manifiesto en Él, lo que conlleva y acontece después de lo perfecto es que se revela a nosotros lo que es perfecto. Entonces es ahí donde la condición del hombre, ahora vamos a ver unas citas, es asociada a que lo perfecto que es nuestro Padre, que nos creó, también está en nosotros. Recuerde que usted y yo somos una creación perfecta de Dios, pero sin Dios no somos más que una creación más. Entonces yo quiero que usted haga esto conmigo. Miren, Dios perfecto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas 3 cosas están en nosotros como tal, porque tenemos a Él como nuestro papá, tenemos al Espíritu Santo de Dios como nuestro consuelo, tenemos al Espíritu Santo de Dios como nuestra ayuda, tenemos al Espíritu Santo de Dios como nuestro auxilio y socorro. Pero también tenemos a Jesús como el camino, como la verdad y como la vida. Entonces nosotros, con esas condiciones, pero sin Dios, que es el 1, no puede ser nunca un número 4 en nuestra vida. ¿Me explico? Nosotros somos todo eso en Dios. Pero hasta que viene sobre nosotros Dios en persona, hasta que viene a nosotros Dios en revelación, o sea que nosotros reconocemos y decimos, claro, yo era un ser que aunque estaba vivo, realmente estaba muerto. Pero ahora que he muerto a este mundo, empiezo realmente a tener vida. Es ahí donde, de una manera alegórica, ¿verdad? De una manera simbólica, podríamos decir que aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo en que nosotros somos su creación, hasta que no venga Él y nosotros lo recibamos, no nos convertimos en una creación de revelación. Muy bien, eso acontece al número 4 así en generalidades. Vamos a pasar a la siguiente filmina.
Vamos a ver algunas citas, que es lo que a ustedes les gusta bastante leer. Muy bien, dice así, el número 4, algunas referencias. Es el número de los confines de la tierra. El número de los puntos geográficos y el número de los 4 vientos. Vamos a ver algunas citas. Vamos a ver quién se acuerda. Los puntos cardinales. ¿Usted se acuerda de los puntos cardinales? Ahora que tenemos acá el mapamundi, ¿se acuerda que el domingo hablábamos de ahí 4 puntos? ¿Cuáles son? ¿Quién me los dice? Norte, sur, este y oeste. Esa es en la nomenclatura occidental. ¿Alguien sabe en la nomenclatura oriental cómo se llaman esos puntos? Oriente, occidente. Bueno, la gente le dice poniente y naciente. Esas son las 4 formas de ver los mismos puntos cardinales. ¿Cómo se asocian? Tiene que ver con la forma en que la Tierra gira alrededor del Sol y por tanto la forma en que amanece y que anochece acontece para identificar. Entonces, norte, sur, este y oeste. ¿Cuántos puntos? 4. Ahora, en medio de cada punto hay otros 4. Entre el norte y el sur hay 2. Pero entre el norte y el sur está el este y el oeste. Entonces, dentro de ellos mismos tenemos noroeste, suroeste, sur-noroeste y nor-suroeste. ¿Ve? Siempre en 4. Y está asociado a la tierra, a la creación, a lo creativo. Quiero que lea conmigo Isaías 11:12. Y si usted tiene por ahí la Biblia, por acá le alcanzamos el micrófono para que alguien nos lea en voz alta. Isaías 11:12. Usted que está ahí en casa también puede buscar en su casa, en su Biblia, Isaías 11:12. Y también le voy a pedir a otra persona que vaya buscando Génesis 13:14 y por supuesto Ezequiel 37:9. Vamos a separarnos, ¿verdad? En grupos. Entonces, alguien por acá que me busque Isaías 11:12, por cierto es un libro profético. Vamos a leer Génesis 13:14 y Ezequiel 37, versículo 9. Vamos a confirmar esta breve explicación con la palabra de Dios, a la luz de la palabra. Amén. Entonces, ¿quién tiene Isaías 11:12? Isaías 11:12. Sí, hermana, por favor, con voz fuerte. Los espacios de Judá de los 4 continentes de la tierra. Muy bien. Ahora alguien que nos lea Génesis 13:14. Sí. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Muy bien. Ahí está hablando igual los puntos cardinales. Ezequiel 37:9. Sí, pastora. Bien fuerte. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos bíblicos de esta referencia hacia la ubicación en la tierra. ¿Recuerda cuando habíamos hablado de que Dios es el único, que Él es uno? ¿Verdad? En el libro de Job, no lo vamos a buscar ahorita, pero en el libro de Job nos dice que desde que empieza la narrativa de Job, Dios le pregunta a Satanás, porque recuerde que Satanás no es omnipresente, solo Dios. Le dice, ¿y Satanás dónde estabas? Bueno, aquí es un ejemplo bíblico de cómo a los terraplanistas se les cae el argumento, porque la Biblia nos describe que la tierra tiene una forma, que no es plana, que es circular, redonda. Y le dice Satanás, le dice, vengo de rodear la tierra. ¿Recuerdan que hemos estudiado eso? En otra versión, no recuerdo ahorita la versión, dice, vengo de recorrer los 4
confines de la tierra. Eso es muy importante comprender, porque nosotros, si alzamos nuestra mirada y estuviéramos, por ejemplo, en el Chirripó, en el Monte Everest o en algún lugar alto, podríamos literalmente ver hacia las 4 direcciones y encontrar panoramas distintos, creativos, diferentes. Luego también nos hace referencia a los 4 vientos. Es importante comprender que los vientos o el soplo de los vientos proviene de 4 direcciones diferentes. Hermano, ¿de dónde se inventó eso? De la palabra de Dios. Yo no me lo inventé. En Ezequiel dice que le profetiza a los vientos que de esos 4 vientos venga la bendición de Dios. Entonces es una forma práctica de comprender que para Dios tiene una relevancia esos 4 lugares, esas 4 disposiciones. Otro dato importante es, por ejemplo, en Génesis 2, del 10 al 14. Le invito a que lo busque, por favor. Génesis 2, del 10 al 14. Si alguien lo tiene ya, por favor. Vamos a llevarle por acá el micrófono. Génesis 10, del 12 al 14. Muy bien. Vamos a escuchar la lectura. Salió de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Gloria a Dios. Entonces vemos otro ejemplo del número 4. Y note lo creativo que es Dios. Tal vez usted piensa, ¿para qué es importante leer estos nombres de ríos en la palabra? Bueno, cuando nosotros leemos la historia de Génesis, nos dice que una vez que Adán y Eva fueron sacados de la tierra, de ese Edén, de ese paraíso, dice que una espada, un ángel, con una espada, giraba y quedó cerrada esa entrada. Y que ese lugar ya quedó, vamos a decirlo así, geográficamente cerrado a nuestros ojos. Solo por medio de la revelación de la persona de Cristo en nosotros, vamos un día a poder ver, ya no con estos ojos naturales, sino con ojos espirituales y en un cuerpo glorificado como el del Señor, vamos a poder ver de nuevo el paraíso. Entonces, note cómo es importante para Dios lo creativo, por decirlo así, lo inteligente de Dios para crear todo este diseño, para describirnos que hubo 4 ríos que confirman que en alguna parte entre esos 4 ríos hubo un lugar físico acá en la tierra que se llamaba paraíso, y que a nosotros nos es imposible verlo, porque ahora estamos aquí en la tierra y por causa del pecado y la maldición no podemos entrar ahí, pero que al venir a nosotros Jesucristo podemos nuevamente acceder, porque ¿cuántos de ustedes pueden decir amén? Yo quiero entrar en el paraíso, amén, yo quiero. ¿Está seguro usted que entra? Bueno, eso es una decisión de cada uno de nosotros. Ahora, otro dato importante. Ezequiel tuvo una visión sobre los querubines. Vamos a leer si es casualidad o son palabras inventadas. ¿Qué tiene que ver los querubines? Un ser creativamente muy especial que Dios manifiesta a través del número 4. Quiero invitarle por favor a que vaya a Ezequiel 10:14. Ahí vamos a leer Ezequiel 10:14. Ezequiel es uno de los profetas que se tiene ahí en la palabra de Dios. Entonces, Ezequiel 10:14 nos va a narrar un aspecto importante y muy relevante del número 4. Nos está hablando de un ser, de una creación de Dios que obedece a un plano espiritual. Ese ser que vamos a leer, llamado querubín, está plasmado en la palabra de Dios
con una descripción. Vamos a leer cómo es esa descripción. Y también vamos a comprender que está plasmado en una cuarta, por decirlo así, medida o en una cuarta dimensión que es ajena a lo que acontece exclusivamente en la tierra. Muy bien, ¿quién tiene la cita? Sí, por acá. Después me lo lee también Glenn en otra versión. Ah, sí, para ayudarle. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vive en el río de Jehová. Gloria a Dios. Entonces, vea qué interesante. Acabamos de hablar que hay 4 ríos que identifican dónde está el paraíso. Y ahora nos dice esta palabra, ¿verdad? Cuando usted lea completa esa profecía en casa, que el profeta ve en un río, en el río de Dios, tiene esta visión. Un dato importante es que dice también que este ángel, este querubín, tiene 4 alas. Vamos a ver luego. 4 pares de alas, 2 pares de alas, 4 alas, que están repartidas de tal manera en que puede tapar su rostro y sus pies, mientras a la vez vuela, que son otras alas que tienen la parte de atrás. Ahora, ¿qué significan estos 4 rostros? Vamos a ver una explicación breve, porque este no es el estudio de esto. Dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Así como el evangelio, hay 4 rostros de este querubín. Usted escuchó la cita. ¿Quién recuerda cuáles son esos 4 rostros que tiene el querubín? Ese ser viviente. Dice que tiene una cara humana, tiene una cara de águila, tiene una cara de león y una cara de querubín. En otra versión, que hay en otra visión, también hay uno que es con una cara de buey en vez de becerro, pero es relativamente similar. Bueno, ¿y qué significa esto? Significa que Dios se manifiesta a nosotros, y vamos a ver la comparativa del número 4 de esta visión de un profeta en el Antiguo Testamento con la revelación de Jesucristo a nosotros en el Nuevo Testamento. Vamos a ver este ejemplo. Dice, ¿por qué 4? Hágase usted la pregunta, diga conmigo, ¿por qué 4? Quiero escucharlo, diga, ¿por qué 4? Diga, ¿será casualidad? No, vamos a ver por qué. Dice, porque al ser enviado a los 4 extremos de la tierra, a las 4 partes del mundo, Él quiere que todos los seres humanos seamos salvos. Esa es la razón. Busque conmigo 1 Timoteo 2:4. No me pierda la idea porque quiero profundizar en esto. ¿Por qué es importante que haya 4 evangelios? No es nada más que a Dios o al que hizo la Biblia dijo, pongamos 4. No, es que es importante porque cada uno corresponde a algo en esta visión, cada uno corresponde a algo en estas direcciones, cada uno corresponde a algo en la creatividad. 1 Timoteo 2:4. Sí. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Qué significa conocimiento? Significa sabiduría, significa entendimiento. ¿Qué pasa cuando usted y yo no entendemos algo? ¿Verdad? Yo no sé si usted se acuerda cuando usted estuvo en la escuela, en el colegio, en la universidad, o ahora algún niño o niña, adolescente que ve esto y dice, es que a veces yo estoy y no me entra, ¿verdad? Usted dice, no me entra. Significa que esa enseñanza, esa revelación, ese entendimiento, no lo ha podido usted todavía asimilar. Pero una vez que usted lo capta, una vez que usted y yo lo entendemos, decimos, ahora sí, así es el ser humano. Es necesario que a los 4 confines de la tierra sea llevado el evangelio para que todos comprendan, tengan el conocimiento, el entendimiento de la revelación, de la verdad de Dios, que es Jesucristo. Ahora, otro dato importante. El evangelio de Mateo, que es el primero, dice, es principalmente para los judíos. El de Marcos es para los romanos. El de Lucas para los griegos y el de Juan para la iglesia. Ve, tenemos ahora ya no
geográficamente norte, sur, este, oeste, sino que está enfocado, ¿verdad? Enfocado a quién le escribieron este tipo de evangelios. ¿Quiénes lo escribieron? Los apóstoles, los evangelistas, tenían una asignación. Y cuando usted lea en su casa, ahora que estamos leyendo la palabra, ¿verdad? En un año, cuando usted lea el libro de Mateo, Lucas, el libro de Lucas, de Juan, de Marcos, usted va a comprender que hay como un enfoque. Está muy dirigido para un lado o para el otro. Ahora, hay otras referencias. Por ejemplo, Cristo es representado a todos como 4 identidades. No es que tiene 4 personalidades, ¿verdad? Sino que hay 4 formas de ver cómo en la palabra se nos expresa a Jesús a través de los evangelios. Entonces, note una vez más. En Mateo, porque era dirigido a los judíos, se les presenta a Jesús como un rey. Como esa esperanza que ellos anhelaban. ¿Recuerda? Había 400 años de silencio en la palabra. No había voz profética, no había rey en Israel. Y allá se levanta una voz profética que dice: yo solamente soy una voz pequeña que clama en el desierto, pero el que viene detrás de mí, ese lo bautizará, ¿verdad? Con Espíritu Santo y fuego. Muy bien, esa es la preparación, porque recuerda cuando usted lee la palabra, hasta cuando vemos películas, que la gente esperaba un libertador, que esperaba un rey, el rey de los judíos. De hecho, así le llaman a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué contesta él sabiamente? Tú lo has dicho. Tú lo dijiste, usted fue el que habló. Luego nos dice que en el libro de Marcos a Dios se le representa, a Jesús, disculpen, se le representa como el siervo, el servidor de Dios aquí en la tierra. Ahora vamos a ver la forma en que se asocian estas cosas. Dice también que Lucas lo presenta o lo llama como el Hijo del Hombre a Jesús. Y en Juan se le representa como el Hijo de Dios. Muy bien, ahí está, pero no lo he dicho. Yo quiero ver si usted asocia. ¿En qué se parecerá las 4 formas de ver a Jesús? Como rey, como siervo, como hijo de hombre, como hijo de Dios. ¿En qué se relacionará que sea dirigido a los judíos, a los romanos, a los griegos y a la iglesia? Con los 4 rostros. ¿Habrá una similitud? Vamos a ver si hay una similitud. Ya por allá hay unas caras diciéndome que sí. Claro que hay una similitud. Y es muy importante que nosotros comprendamos que el número 4, en sus múltiplos representa el 12 también. 4 por 3, ¿verdad? 4 por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Luego vamos a estudiar el número 12, pero representa gobierno, gobernabilidad, el reino de Dios. Entonces note que no es casualidad que tengamos 1, a quién está dirigido; 2, cómo se interpreta; y 3, 4 tipos de rostros. O sea, 3 representaciones del número 4. Entonces, si hacemos matemática y decimos 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Entonces, hay una relevancia importante. Esa relevancia la vamos a ver acá. Si Dios se manifiesta en Mateo, vaya conmigo para que me siga, a los judíos como un rey, si Dios se manifiesta a los judíos en el libro de Mateo como un rey, ¿a qué rostro estará asociado? Al león, al rey de la selva, al rey de Judá, a la tribu de aquel que marcará la salvación de la tierra. Ve, no es casualidad, hay una línea trazada. Ahora, si en Marcos, póngame atención para que usted también lo visualice y le llegue a usted esa revelación. Si en Marcos, que está relacionado hacia los romanos, recuerde que los romanos habían ocupado la tierra en ese momento, era el imperio que estaba gobernando, y se representa como el siervo, o sea, el servidor de Dios. ¿Con cuál rostro creen ustedes que se asocia? Ya dijimos el león, nos quedan 3 rostros: águila, hombre y un ciervo, un becerro, un buey.
¿A cuál creen ustedes que se asemeja? Al buey, al becerro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo asociamos con un animalito que tiene una función de trabajo, ¿verdad? ¿Para qué usa la gente los bueyes? Para ponerle una yunta, ¿verdad? Y arar la tierra. Así fuera, el ciervo también es un animalito que se usa para producir leche, para carne. Entonces está al servicio, ¿ve? Ahora tenemos a Lucas como el Hijo del Hombre y manifestado a los griegos. ¿Sabe por qué? Porque los griegos eran los padres del pensamiento, el razonamiento, la cuna de las filosofías del ser humano. Y tenía que ser manifiesto a ellos como ¿quién? ¿Cuál rostro creen que se parece? El rostro de hombre. Porque vea, nosotros tenemos esa manifestación de los 4 seres en nosotros. Jesucristo también las tuvo. Y esto nos hace entender que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque recuerden que en muchas de las palabras él decía, mas ha venido el Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre tal cosa. ¿Por qué? Porque él así mismo se hacía referencia, porque usted y yo tenemos que cambiar nuestro pensamiento o raciocinio al estilo del Principado de Grecia, de entendimiento y razonamiento por la mente de Cristo. Entonces, ese es el rostro que se asocia. Llevamos 3, león, buey o becerro y hombre. Ahora dice el cuarto. En Juan se le representa como el Hijo de Dios, que está asociado ¿a quién? A la iglesia cristiana, o sea, a nuestra era, a nosotros, y de aquí hasta que Él venga. ¿Qué creen? Bueno, obviamente ya sabemos cuál rostro sigue, ¿verdad? Es un águila. El águila representa las alturas. El águila representa la visión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver desde abajo que ver desde arriba. Usted tiene mayor vista. Le decía ahora, si usted un día escala el Chirripó y usted dice, mira, es que allá está Limón, allá está Punta Arenas, allá está. Si usted estuviera en el Everest, dice, mira, allá está China, allá está esto, allá está el otro, allá está el Tíbet. Entonces, desde un lugar alto, usted tiene mayor visión. ¿Cómo creen que veríamos nosotros desde una vista espiritual más alta? Veríamos como el Hijo de Dios ve las cosas. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que alcanzar, escuche esta palabra, la altura, la estatura. ¿De quién? Del varón perfecto, que es Cristo. ¿Qué significa esto? Brevemente, ¿verdad? Porque no es un estudio de esto. Significa que nosotros en el mundo abajo, natural o carnalmente, vemos un problema, vemos una enfermedad, ay, estoy en una situación económica, ay, se me perdieron estas cosas, me desespero, no lo encuentro, no encuentro salvación, no encuentro esperanza, no encuentro un trabajo, no encuentro pareja. Y Él dice, mejor deje de verlo en lo natural, en la tierra, en lo carnal. Dice, elévese a lo espiritual y vea que ya hay una solución que está en Cristo. ¿Ve? Eso es una forma de asociarlo. 4 cosas. Y por último, dice, en la naturaleza del Evangelio puede, por lo tanto, compararse al querubín. Recuerde que no es que quedó ahí en el aire, en esta cita que leímos, el querubín a la versión de Ezequiel a la de Apocalipsis 4. Cuando usted lea, cuando nos toque leer el libro de Apocalipsis, si usted vaya al capítulo 4, es muy largo, pero ahí hay una representación, hay un vínculo entre esta cita de Ezequiel y Apocalipsis, donde también se manifiesta una visión. Dice, Mateo se asocia con el león, Marcos con el becerro, Lucas con el hombre y Juan con el águila. ¿Ve? Eso es la confirmación de esto que estamos hablando. Entonces, este número 4 nos da ahora la preparación para caer al número 5. Haga usted conmigo así. Levante la manita. ¿Cuántos deditos tenemos en la mano de una forma natural? ¿Cuántos? Excepto que haya nacido alguna persona, con todo el respeto que merezca, ¿verdad?, de una deformidad, o que alguna situación le tuvieron que amputar o algo, un accidente. Pero la forma natural, sana, por decirlo así, correcta de que el ser humano nazca es con 5 dedos en la mano. ¿Cómo saluda usted? Da la mano.
Yo quiero que usted extienda la mano y salude a alguien. Para que usted sienta ahí esos 5 dedos. Por favor, salude a alguien que tenga la par. Muy bien. Vamos a hablar del número 5, porque el número 5 tiene que ver con esto. Alguien, por favor, que me lea ahí la mano a Davis. Alguien que me dé la mano aquí a doña Vilma. Vaya, extienda su mano allá, Patricia. Denle la mano al pastor. Vea, estos 5 deditos no están aquí por casualidad. Dios nos puede haber diseñado con 3, porque Él es perfecto y entonces habría encontrado una forma perfecta. Dios nos puede haber diseñado con 7, 8, 10 dedos en una mano, pero no. Teníamos que tener 5 dedos en la mano por una razón espiritual, por una razón de entendimiento. Y por eso el número 5 en la numerología, en la palabra, tiene mucha relevancia. Una vez más, así como el 3 representa lo divino y nos lleva hacia el 4, que es lo revelado, lo creado, lo perfecto, lo creativo, ¿qué significará el 5? Ahora el 5 es lo que viene después del 4, ¿verdad? Vamos a ver algunas características del número 5. Dice, el número 5 aparece 318 veces en la Biblia. ¿Cuántas veces aparece? 318. Representa la gracia. Voy a hacer una pregunta que siempre que la hago causa mucha gracia. No es lo mismo tener gracia que dar gracia. Hay gente que usted la verá por la vida y usted dice, es que es un desgraciado, es una desgraciada. ¿Por qué? ¿Por qué será que tenemos ese pensamiento inmediatamente? Es que es un desgraciado, dice la gente. ¿Sabe por qué? Porque no tiene gracia. Gente que se esfuerza por encajar en la sociedad, pero no tiene gracia. Gente que no cae bien en los trabajos, que no cae bien en la familia, que no cae bien en el barrio, que no cae bien en la iglesia, que no cae... A todo el mundo le cae mal. ¿Por qué? Porque no tiene gracia. Le dice a alguna muchacha, mire, es que usted sí me gusta. Ay, no, es que usted no me hace gracia. Ve, porque no tiene esa gracia. Más sin embargo, lo contrario de esto, todo lo inverso a esto es tener gracia. Pero no la gracia del mundo, ¿verdad? No es la gracia de un cuerpo bonito, en una dama o en un caballero, ¿verdad? No es la gracia de tener una cuenta bancaria bien gordita, no, es la gracia de Dios. Usted y yo podríamos ser las personas con menos recursos en la tierra y si tenemos la gracia de Dios, como nos dice nuestro pastor, si hubiera un último bollo de pan, ¿sabe a quién le toca? A usted, porque está lleno de gracia, está llena de gracia. Esa gracia, haga esto conmigo. Ahí está en casa. Esa gracia es la mano de Dios que se extiende a nosotros para que nosotros la tomemos y solo con Él, en Él y por Él tengamos gracia. Usted, amado y amada, con gracia, usted puede conquistar el mundo con la gracia de Dios. Porque no necesita usted tener plata, sino que Dios le da la gracia de vincularlo con la gente que tiene el dinero para que haga lo que usted tiene que hacer. Puede ser que usted no tenga conectes, pero Dios te da la gracia y te pone a hablar con reyes, te pone a hablar con sabios, te pone a hablar con entendidos. El número 5, 1, 2, 3, 4, 5, representa la mano de Dios porque Dios se extiende a nosotros a través de 5 fuentes. Vamos a estudiarlas. Nuestra mano es como la mano de Dios y representa la gracia por medio de los 5 ministerios. Vaya conmigo a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Es muy importante que usted lea esta cita porque aquí voy a contarle algo muy interesante para aquellas personas que hasta el día de hoy dicen, no, hombre, es que yo no tengo gracia, pero ni para echar a perder las cosas. Tiene más gracia un sapo, dice la gente. Bueno, usted... Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, ¿escuchó? A uno los constituyó maestros,
a otros evangelistas, a otros como pastores, a otros como profetas, a otros como apóstoles. No, hermano, por eso lo dije diferente a como lo dijo el pastor. No es más grande ni más importante el profeta que el maestro. No es más importante, más grande o en una mayor importancia o relevancia el apóstol que el evangelista. No es más importante el pastor que el maestro. Todos en la mano de Dios, esa mano de Dios que se extiende para alcanzarnos, usa estas cinco estrategias de gracia para darnos a nosotros la salvación. Es como si Dios dijera, yo extiendo mi mano para sacarte de ahí. Él extendió su mano para sacarme a mí un día de la forma en que estaba mi vida perdida. Ahora, esos 5 deditos o esas 5 formas de alcanzar el evangelio, de extenderlo para que alcance el que está perdido, significa que usted y yo en alguna de esas encajamos. Mire, hermanos, con todo el respeto que usted se merece, no existe y yo no conozco el ministerio de ser el que se sienta en la fila 3, banca 2 a la derecha. No conozco ese ministerio. No conozco el ministerio de ser la persona que llega y viene a misa evangélica, por decirle de alguna manera. No conozco el ministerio, de aquí vengo a ver qué recibo y qué agarro porque yo no sé en qué servir. No, yo no conozco eso, no existe. La Biblia me dice que hay 5 fuentes, raíces o extensiones de Dios, en los cuales usted y yo, a nuestra forma, capacidad y también de acuerdo a la manera en que Dios nos dé a nosotros habilidades, podemos participar. Pero yo no soy un profeta. Pero usted puede ser una persona que puede dar una clase en una escuela dominical. Usted es un maestro. Claro, hay maestros de la palabra, como nuestro hermano Davis que está acá, un maestro formado no solamente en estudios, sino en su llamado. Pero usted puede decir, pero bueno, yo no doy clases en escuelita dominical, pero resulta que allá en la plaza llego y reúno a 4 o 5 niños y les doy un mensaje. Usted está siendo un evangelista. Pero es que como yo siento que tal vez yo no tengo nada, pero resulta que usted va y visita a un ancianito, visita a un enfermo, visita a una persona, le da el mensaje, le da una palabra. Usted está cumpliendo una función de evangelista, de un pastor. Ve, nosotros podemos encajar. Ay, hermano, pero yo sí es cierto que no encajo en nada. ¿Y por qué? Porque yo lo que sirvo es a veces en la cocina. Mire, su ejemplo puede ser una forma de evangelizar. Nuestro ejemplo es una manera de evangelizar. No solamente el que se para en una tarima, en un púlpito, está predicando. Usted y yo podemos predicar el evangelio con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Usted y yo podemos predicarle a muchos con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestras finanzas. Usted dice, pero es que yo ¿cómo voy a ser yo un apóstol? ¿Sabe? Usted llega y dice, Señor, esta ofrenda la voy a poner para misiones. Y usted está participando porque usted está enviando a otros. Bueno, es que lo que pasa es que públicamente no me dicen apóstol o profeta. Ya eso es otra cosa. Si usted necesita de un título para servirle a Dios, entonces necesita primero conocer a Dios todavía. Yo sé que usted no está en ese plan. Pero como decía un pastor allá en televisión, si tanto le gusta un púlpito, pues ahorre y cómprese uno. Si eso es lo que ocupa, cómprese uno. Pero usted y yo no necesitamos un púlpito, un nombre, un título para servirle a Dios. Para ser parte de esa mano que se extiende. Usted llega un día y dice, mira, me dijeron que me iban a dar un regalito. Y lo que me dieron fue un papelito que dice frijoles. ¿Sabe qué está haciendo usted? Usted está trayendo alimento. Y ese alimento que usted trae, sí, es un regalo, porque lo está activando usted en fe para sembrar en otros. Entonces usted está siendo una persona que está visionando en misiones, visionando en los niños, visionando en un comedor infantil, visionando en una función, llevarle a los indígenas. Usted no sabe, ni yo, el alcance de lo que nosotros, solamente dejándonos usar por Dios, llenos de su gracia, podemos abarcar. Y entonces yo sería un mentiroso si yo dijera, es que yo no tengo ministerio. No existe alguien que no tenga ministerio.
Lo que tiene que hacer es encontrar en la gracia de Dios cómo encaja su ministerio. Hermano, pero es que yo lo que hago es limpiar el piso nada más. O yo solo canto. La alabanza es una forma de predicar, de evangelizar, de profetizar, No le encontremos 5 patas al gato porque no las tiene. Ese no es un ejemplo del número 5, pero no funciona. Dice, la parábola de las 10 vírgenes. A un momento usted dice, ¿cómo 10? Estamos hablando del 5. Le voy a explicar qué pasa. ¿Cuántos deditos tiene usted en la mano? No, usted tiene 5 en la mano, pero tiene 2 manos. Tiene 2 manos. Aquí usamos la numerología. Si tengo 2 manos, tengo 2 oportunidades de hacer las cosas bien. Que no borre tu mano izquierda lo que hizo tu derecha. Pongamos las 2 a trabajar. Que no hagas algo bueno aparentando que sea malo. No llames a lo malo bueno, no llames a lo bueno malo. Siempre hay 2. Estos 10 deditos significa que tenemos doble oportunidad de hacer las cosas. Es muy importante porque vea, Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos y las tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces dijeron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, abre. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces notemos como el número 5, manifiesto en estas 10 vírgenes, 2 veces 5, nos hace entender que hay 2 tipos, 2 formas de poner a trabajar la gracia de Dios en nosotros. Una, sensatamente, y otra, insensatamente. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo yo con gracia de Dios voy a ser insensato? Es que Dios te da la gracia, Él te extiende. Pero si a usted y a mí se nos sube a la cabeza y no se lo entregamos al Señor. Si nosotros nos creemos el superministro, como dice por allá un hombre que admiro mucho, si usted cree que solo sus chicharrones truenan, entonces, está siendo insensato. Dice esta nota: estas 5 sabias tienen siempre aceite. Ese aceite significa unción. Y también ese aceite en lo natural era representativo de luz. Porque si tenían aceite, la lámpara funcionaba. Había luz. Ellas sienten la responsabilidad de mantenerse permanentemente llenas, o sea, suplidas del Espíritu Santo. ¿Cómo usted y yo podemos estar constantemente, o sea, voy a usar esta palabra, siendo surtidos de unción del Espíritu Santo? ¿Cómo? A través de su gracia. Hermano, porque número 1, esa gracia es inmerecida. Pastor, ¿alguien se merece esa gracia? ¿La podemos comprar? ¿La podrá usted pagar si le dieran un precio? ¿Podría usted decir, aquí está, la agarro y me la llevo? No, es que solamente por gracia nos es dada la gracia de Dios a través de la persona de Cristo. Ahora, dice, esta parábola de las 10 vírgenes no muestra la responsabilidad colectiva. Hermanos, perdón, pero si usted piensa que mamá viene a la iglesia, entonces yo estoy bien, usted está mal. Es que mi esposo viene, entonces como él va, la casa está bien, usted está mal. Es que mi novia va y yo no, entonces usted está mal, porque no es colectiva.
La iglesia no trabaja colectivamente en la forma de recibir a Cristo. Si no, Dios tendría hijos, nietos, bisnietos, ahí, un montón de gente. Sí, ay, Señor, yo vengo a orar por mi hijo y entonces es el que reciba salvación. Yo vengo y oro por mis nietos para que entonces... No, es personal. Y este ejemplo de las 10 vírgenes nos hace entender que de manera personal había 5, o sea, el número 5 es representativo, había 5 que dijeron, no, mire, le voy a dar un consejo. ¿Y sabe qué hicieron? Allá venden, vaya y traiga la porción suya. No vaya a ser que venga y me quede yo sin la parte mía por darle a usted un poquito. Hermano, no tiene que ver con egoísmo, no tiene que ver con avaricia, no tiene que ver con qué malo. No, es que usted y yo tenemos acceso a la misma fuente. Ni la pastora, ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, ni el evangelista, ni el maestro tienen algo diferente entre ellos. Los 5 tenemos el mismo acceso a Dios. Usted dice, bueno, yo soy parte de la congregación, pero el pastor está en un lugar especial. Amén, en servicio. Pero en la forma de accesar a Dios, estamos igual. Contésteselo usted mismo. ¿Qué hay de diferente entre usted y un profeta para acercarse a Dios? Nada. La única forma o variable es la forma en la que Dios revela X o Y tarea de acorde a la asignación. Y eso no lo hace a nadie eximirse de tener que buscar, dice, ese aceite. Note que esta parábola de las vírgenes, Jesús es el que la cuenta, ¿verdad? Cuando Él lo describe, Él está diciendo, ese aceite que da luz, que es la unción, a todas ellas les toca buscarlo, a todos nosotros nos toca buscarlo. ¿Y sabe algo? Cuando estuvimos el número 10, que son 10 vírgenes, eso es una ley, el 10 representa ley. Pero esa ley, así como el Antiguo Testamento nos narra los 10 mandamientos, se parten en 2 grupos de 5. Eso lo vamos a estudiar después. Dice aquí algo importante. Es mi responsabilidad, y yo quiero que usted levante su mano con esos 5 deditos y diga, es mi responsabilidad sobre mí mismo, los varones digan, sobre mí misma, tener esa lámpara. Recuerda a los hijos de Elí, él era el sumo sacerdote, y sus hijos por herencia sacerdotes, y andaban corruptos. Los hijos de Job. Él dice que él presentaba siempre holocaustos porque no sabía cómo andaba la cosa. Por algo lo presentaría. Ahora, dice algo acá muy importante. Es necesario, que exista esa plenitud. Plenitud significa totalidad, llenura. Que exista esa llenura del Espíritu de Dios en la vida de cada uno, no grupal. Les repito, no grupal. Mi esposa y yo somos uno como esposos, pero a la misma vez ella es una persona y yo soy otra. Y está nuestro hijo. Y no por lo que yo haga, él va a tener la unción. Él tiene una unción personal que tiene que buscar. Pero claro que hay una bendición especial por esforzarnos como familia. Pero Dios no trabaja en colectivo, trabaja individual. Ahora, el cual procede del brillo de la luz y de esa llama. Escúcheme porque esta es una de las cosas más lindas para mí que hay en las ilustraciones de Jesús en la palabra. Esa lámpara de las vírgenes, que a veces muchos toman esa parábola como algo sencillo, es muy ejemplar, pero a la vez sencillo, y no hay mucho, porque sabe, esa lámpara es un mandato de Dios. A los hijos de Leví, a los levitas, les era obligatorio a los levitas que siempre estuviera la lámpara donde se manifestaba la luz en el lugar santísimo. 1, dice, siempre encendida. Y 2, con aceite fresco. Y los hijos de Eli, ¿verdad? Que son los hijos de este sacerdote, dice que tenían la lámpara y más de una vez se les apagaba. Y a veces con aceite rancio, aceite viejo. Y eso se veía reflejado en su conducta. Entonces usted y yo podemos estar rodeados de tinieblas, hermanos. Pero si esa lámpara, esa llama se mantiene viva y con aceite fresco, no habrá tinieblas que se acerquen, porque recuerde que la luz disipa las tinieblas. Dice otro punto,
5 son los libros que escribió Moisés en el Antiguo Testamento. Ese es un dato que se lo voy a preguntar la próxima semana para que usted se lo aprenda. 5 libros escribió Moisés, que se le llama o conoce como el Pentateuco, que es la ley de Moisés que Dios le manifestó. Y que hablan de la responsabilidad del hombre para el cumplimiento de esta ley. 5 también son las ofrendas que se traían al altar del sacrificio. Ahí usted lo puede leer en el libro de Levítico, nos dice acá. En los primeros 5 capítulos de Levítico, 5 capítulos de Levítico nos habla de los 5 tipos de sacrificios. Dice también 5 son las piedras que escogió David para encontrarse contra Goliat, contra el gigante. O sea, veamos la representatividad. Esas 5 piedritas eran las 5 raíces de la mano de Dios, o representaban esas, para enfrentar a los gigantes. ¿Ve cómo se asocia con nuestra vida? Usted dice, ¿es que cómo enfrento esto? Bueno, con una palabra profética que proviene solo de Dios. O con una palabra que evangeliza, que proviene de Dios. O con una palabra que anima, que sostiene, que consuela, de un pastor. O con una palabra que enseña, edifica, de un maestro. O con una palabra que anima, envía a otros, como un apóstol. Esas 5 piedritas que escogió David no fue casualidad. Representan los ministerios exactamente, como la mano de Dios. Y note que ¿cuántas piedras bastaron para derribar al gigante? ¿Se acuerda? Una, que representa a Dios. Es necesario nada más que usted diga, en una, con uno de estos. Hay gente que dice, yo quiero tener los 5 ministerios. Mejor enfóquese en desarrollar primero uno. Hay gente que dice un dicho, ¿verdad? No es de la palabra. El que mucho abarca, poco aprieta. Hay gente que dice, yo quiero ser maestro, profeta, apóstol, esto y lo otro, pero mejor enfóquese en uno primero. Deje que el Señor lo guíe. Dice otro dato importante. Primera de Samuel 17:40. Esa es para leer la historia de las piedritas, para que usted lo verifique. Primera de Samuel 17:40. ¿Alguien que me lo lea? Primera de Samuel 17:40. Lisas de la ropa, la puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su bolsa en su mano y le fue hecha, y se fue hacia el ministerio. Muy bien. Hagamos una ilustración, ¿verdad? Ojo, porque esto es yo, Denis Paniagua, estoy tomando este texto y lo estoy parafraseando, no acomodando a mi manera, solo quiero parafrasear. Dice que lo toma de un río. ¿Recuerdan la visión de las 4 figuras del río de Dios? Entonces, David, de una forma ilustrativa y profética, de un río, del río de Dios, de la fuente de Dios, toma 5 piedras. Y toma 5 piedras lisas. ¿Sabe qué significa lisas? Que están ya pulidas. Que el río, usted sabe que el río erosiona, ¿verdad? Con la corriente va limpiando, va raspando. No son piedras afiladas ahí, picudas, que hacen daño, no. Son piedras ya pulidas por el proceso de Dios, el río de Dios. Y Él escoge esas 5. No dice 7, no dice 10, no dice 2, dice 5. Escoge esas 5. Como Dios escogió los 5 fundamentos de los ministerios. Y las pone en su mano y dice que las pone en su saco, que representa la cosecha, que representa lo que es almacenar, retener, mantener ese aceite, mantener la unción, mantener la llama viva. Y basta con una, porque dice que con eso se fue contra ese filisteo. El filisteo, ¿verdad? O ese egipcio, o ese romano, o ese muro, elefante blanco, o situación que usted tenga, que yo tenga, se detiene, se destruye, se derriba con la unción de Dios, con una sola. ¿Y cuál es esa una sola? Dios. Significa que usted tiene que decidir. Otro ejemplo. El número 5 significa gracia y favor. Así fue manifiesto para alimentar ¿a cuántos? A 5,000. Esto es un ejemplo que le quiero explicar. Ese 5,000, la raíz numérica es 5. Pero significa que hay expansión, multiplicación, que se lleva y se eleva a maneras y formas que usted y yo ni nos imaginamos. Voy con un ejemplo una vez más.
Usted dice, es que solo tengo 5 peces, ¿se acuerda? Solo tengo 5 panes y 2 pececitos. 5 para dar una segunda oportunidad, el número 2. El pan que representa a Cristo, ese pan de vida que es Él, ¿verdad? Él llamó y Él dijo, yo soy el pan de vida, refiriéndose a sí mismo como el maná que en el Antiguo Testamento venía. El niño solo puso su fe y dijo, yo tengo estos 5 y estos 2 pescaditos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo multiplicó por medio de la oración de Jesús. O sea, lo poco que usted crea, que yo crea que tenemos, Dios lo magnifica, lo exponencia, lo multiplica. Si usted y yo tenemos esa gracia de Él, amén. Usted dice, pero ¿cómo? Ay Dios, ¿cómo Monte de los Olivos en un pueblo como Río Azul va a construir? Y mire, siempre le digo, mire lo que está construyendo Dios aquí, físicamente, espiritualmente. Hace unos días mi esposa y yo estábamos visitando a una familia que nos invitaron, lo cuento como un breve testimonio, nos invitaron a orar por un muchacho que estaba en unas situaciones de muchos años de alcoholismo y de esto y lo otro. Y mire, bastó la gracia de Dios para llevarle a él una palabra de esperanza, de salvación, una voz profética, pero también había que ir, me explico, había que ir como un apóstol, había que moverse. Y sabe, ese muchacho ese día fue transformado por el Señor. Ahí nomás agarró, botó el licor que le quedaba, tomó unas cosas que eran sus ídolos y dijo, ya, boto esto. Y se deshizo, nadie lo obligó. Y la mamá de él nos decía, una vez yo se lo escondí, y dice, y fue lo peor que tuvo que pasar. Ahora él mismo dijo, tome, deshaga esto. Entonces, esa transformación de Dios llega a nosotros por gracia. Dígame usted, hermano, ¿cómo puede una persona acercarse a otro, hablarle de Dios y caerle bien y que lo reciba, si no es por gracia? Lárguese de aquí, no me venga a hablar de esas tonteras, es lo primero que le diría a cualquiera. No me venga a mí con eso. No, hay una gracia que hace que la persona escuche y cuando usted se da cuenta está siendo tocada y cuando se da cuenta está llorando y cuando se da cuenta el Espíritu Santo de Dios está sanando, libertando. Gloria a Dios. Juan 6, del 1 al 10. Perdón. Juan 1, 14, discúlpeme. Juan 6, del 1 al 10, búsquelo usted en su casa y lo lee. Eso es la referencia de la alimentación de los 5,000. En Juan 1, 14, Cristo se muestra como el antitipo. O sea, él se manifiesta como el antítesis del tabernáculo. Dice, como aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El tabernáculo tenía 5 como número más representativo en las medidas. Eran múltiplos de 5. Jesús, recuerda que lo estudiamos la semana pasada, es el antitabernáculo porque ya Dios no ocupaba habitar en un edificio. Ya Dios no ocupaba un templo. Ahora usted y yo somos ese templo. Entonces Jesucristo era la manifestación de que ya Dios no ocupaba visitar a su pueblo, a su iglesia, en un lugar de 4 paredes. Ahí usted cuando lea las citas, Éxodo 30, del 23 al 25, no lo leo ahorita, usted va a ver que decía, y las paredes van a medir 5 de tal por 5 de tal, y sus medidas de estos 5 de tal por 5 de tal, y ahí describe, y los utensilios medían 5 codos por tanto de tanto, ¿ve? Eso es una representación del 5. En Éxodo 30, del 23 al 25, lo anota para que lo busque en casa. Otro ejemplo, el aceite que Dios le instruyó al pueblo para desarrollarlo, para hacerlo, se le llamaba el aceite de la santa unción. Ese aceite se usaba para ungir reyes, para ungir enfermos y para ungir ancianos. Ese aceite, qué casualidad, se componía de 5 partes o de 5 ingredientes. ¿Ve qué importantes son para Dios los números? No es una casualidad. Y dice que de esos eran 4 especies y una era aceite.
Las 4 especies, hermanos, representa, como en el número 4, representa los confines de la tierra, representa los 4 vientos, representa los 4 rostros de Dios presentes ahí, representa creatividad. Yo no sé si usted sabe, pero yo que cocino, ¿qué es lo que le agrega gusto? No sabor, porque el sabor lo da la sal. ¿Qué le agrega gusto a la comida? Las especias. Usted agarra un arroz y sal y sabe saladito y tiene sabor, pero usted le pone a eso un poquitico de ajo, un poquitico de culantro, un poquitico de pimienta y ya ese arroz agarra otro gusto. Entonces, estas especias representan esa sazón, ese gusto, ese creativo, ¿verdad? ¿Por qué dice que cada chef es un artista creativo de la cocina? Porque usa esas cosas, ¿verdad? Como creatividad, pero le falta algo que es el aceite. El quinto elemento de esa receta era el aceite, que ya lo acabamos de estudiar. ¿Qué significa? Unción. Representaba a Dios. O sea que el aceite toma la creatividad que usted y yo tengamos para darnos gracia. Vean qué cosa más linda. Dice, el Espíritu Santo es siempre responsable por la separación del hombre para Dios. El Espíritu Santo de Dios, representado en la unción, representado en el aceite, es el que siempre está como responsable de separar al hombre. ¿Por qué? ¿Sabe usted qué significa la palabra santo? Santo significa separado, apartado para Dios, ¿verdad? No apartado de Dios, sino apartado para Dios. Cuando alguien le diga, ¿y usted qué se cree? Muy santo, dígale, no me creo, es que yo soy santo, yo soy santa. Ay, tan santo, sí, porque mi vida está apartada para Dios. Ah, eso es un argumento de gracia. Ahí hasta el más desgraciado tiene que reconocer que Dios está con usted. Dice ahora, también hay 5 ingredientes en el incienso. Qué dato más interesante, ¿no? 5 ingredientes en el incienso. Éxodo 30:34. ¿Quién me lo lee, por favor? Porque es que yo como me gusta cocinar, puedo hablarle de recetas, pero mejor leamos la receta de la palabra. Entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbanos, mezcla las especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especies y rocíalas con sal para producir el incienso puro y santo. Ahí están los 5 elementos para producir incienso puro. Ahora, ¿qué representa ese incienso? Léalo aquí conmigo. Simboliza o representa las oraciones de quién, diga, mis oraciones. Mire, solo por la gracia de Dios escucha nuestra oración. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted qué es la gracia de Dios? Voy a ser muy breve, pero quiero explicarle esto. Si Dios nos ve a nosotros, si Dios ve a Denis Paniagua, a Glenda Alvarado, al pastor Carlos Alvarado, al maestro David Ramírez, pastora Blanca Ramírez, pastora Rosemary Ramírez, ve a Patricia, ve a Joselín, ve a cualquiera de nosotros, pastor Rodney, ¿sabe qué es lo que Dios ve? Ve nuestro pecado, que somos carne, que somos polvo. Pero cuando Él ve que su mano se extendió y en nosotros nos reviste la sangre de Jesús, ¿sabe qué tiene Él de nosotros? Misericordia. Y entonces dice, antes no se merecían nada, se merecían el infierno, pero como el que está en mi Hijo, representado en la sangre de Jesús en nosotros, dice, yo en vez de quitarles, los lleno de gracia. Los bendigo con la gracia. Ah, qué cosa más linda. Dice también por acá, Apocalipsis 8:13. Vamos a ver si es cierto que las oraciones de los santos, ¿cuáles oraciones? Las suyas y las mías. Por eso usted tiene la unción, escúcheme bien, la unción, el aceite de Dios para orar por otros y que Dios le escuche. Por la gracia de Dios que está en usted, no por usted ni por mí, sino por la gracia de Dios que está en nosotros por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. Dice así. ¿Quién tiene Apocalipsis 8:3? Y terminamos con la última anotación. Apocalipsis 8:3. 8:3. Paró ante el altar
con un incensario de oro y le dio mucho incienso para añadir las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de Dios. Gloria a Dios. Recuerda que dijimos que el antiguo templo estaba lleno de la medida número 5 por todo lado. Ese templo ya no es importante. El templo que construyó Salomón, el templo que empezó David, el templo que destruyeron una y otra vez y que hoy ni siquiera saben dónde está. Jesús vino a sustituir ese templo. Y esa gracia que es Jesús en nosotros, la mano de Dios en nosotros, porque Jesús fue el que constituyó, dice, Él constituyó a unos, esto y esto y esto y esto. Es para que entonces ese incienso que representa el aceite, la unción y las oraciones, esté en usted y en mí con autoridad por medio del número 5 de la gracia de Dios. Por último, somos responsables por nuestras oraciones para que como incienso suban a través de los preciosos méritos ¿de quién? De Cristo. Por eso cuando usted y yo oramos no decimos en el nombre de San Patricio, en el nombre de San Ignacio, no. Ni aunque María fue concebida y llena de gracia, porque es cierto, eso lo dice la palabra. Ella fue llena de gracia para que tuviera el Hijo de Dios en la tierra, pero nada más, no dice adórenla ni nada de eso. Ni a usted ni a mí no podemos idolatrar al pastor, al maestro, al profeta, al apóstol. No podemos, ni siquiera podemos idolatrar a la iglesia, el templo, el culto, ni el ministerio, ni el servicio. Todo es en los méritos de Cristo, por el cual nos ha sido a nosotros dado todo esto. Dice, como está escrito, en esos ingredientes. Esos ingredientes, o esos 5 elementos, o esos 5 dedos que representan la mano, o esos 5 ministerios, o esa extensión de 5, es la representación de la gracia de Dios. Así es que tenemos bastante que agradecerle al Señor de que nos deja ver sus números. Que el Señor le bendiga.